Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La prima de mitad de año, a pocos días del pago de este beneficio que van a recibir más de 10 millones de trabajadores formales del país, hablaremos con un experto financiero sobre consejos para administrar bien esta plática extra. El ranking de las mejores empresas para trabajar. Marco Talento entregó la lista de las compañías que más atraen y fidelizan talento en Colombia. Una petrolera, un banco aparecen en el top 10. Continúa el desánimo en el sector inmobiliario. Los colombianos no están motivados a comprar vivienda. Las ventas siguen de capa caída. Víctor Grosso nos trae las cifras de mayo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del pago de la prima, un beneficio anual que reciben cerca de 10 millones de trabajadores formales en Colombia y se paga la mitad en junio y la segunda parte en diciembre. Por eso nos conectamos con Alexander Hernández Puentes, experto en finanzas, quien nos trae consejos claves para sacarle el jugo a la prima. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Luisa, muy buenas noches y muchas gracias por tu invitación. Alexander, ¿cómo se calcula la prima? ¿Cuánto me va a llegar ahorita en poquitos días? Listo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, como tú lo mencionabas, es que la prima es un valor salarial mensual que se paga por año de trabajo. Y lo vamos a ver pago en dos momentos, al 30 de junio y el 20 de diciembre. Entonces, vamos a usar como ejemplo el salario mínimo. El salario mínimo para el año 2024 está en 1.300.000 pesos. Y tiene un valor para el subsidio de transporte de 162.000 pesos. Vamos a tener un total de 1.426.000 pesos. Vamos a dividir este valor en dos y nos va a dar el valor de la prima. Hay una forma un poco más técnica de realizar este cálculo y es tomando el valor salarial que tenemos, que para este caso es 1.462.000, multiplicado por la cantidad de días que elaboramos para efectos del semestre 180 y lo dividimos por 360, que son los días del año. Así encontraremos nuestro valor de prima. Alexander, ¿cómo sacarle provecho a esa plata extra que sé que me va a llegar? De pronto tengo algunas responsabilidades, pero ¿cómo aprovechar al máximo? Bueno, recordemos que como es un dinero adicional, no debemos considerarlo como un flujo de dinero disponible durante la mensualidad o para los gastos básicos generales que tenemos. Debemos aprovecharlo como el beneficio que es y como un valor adicional. Debemos utilizarlo para el pago de deuda, liberar la capacidad financiera o la capacidad de dinero que tenemos mensualmente para hacer inversiones que pueden ser educación, viajes, emprendimientos, CDTs o otro tipo de usos que nos generen valor en el largo plazo. ¿Qué le recomienda usted a la gente? Porque también se escucha mucho, me gasté esta plata en un abrir y cerrar de ojos y no me di cuenta en qué. ¿Qué le recomienda? Bueno, lo primero es que recordemos que debemos tener claridad entre lo que tenemos, lo que debemos y lo que podemos hacer, las capacidades que tenemos. La prima no debe ser un salvavidas para salir de una situación financiera incómoda que tenemos. La prima debe ser una herramienta que nos permite llegar a los objetivos. Entonces, debemos conocer la capacidad que tenemos, cuánto recibimos, los gastos básicos que no afectan nuestra calidad de vida y el endeudamiento que tenemos para poder aportar ese endeudamiento y liberar capacidad económica mensual o, si no tenemos ese endeudamiento, empezar a generar el alcance de los objetivos que deseamos. Si, por ejemplo, tengo una deuda, ¿cuánto debo destinar para pagar o abonar en algo esa deuda? ¿Cuánto debo destinar a ahorro o a inversión? Bueno, si la deuda es la prioridad en lo que queremos invertir la prima, lo ideal sería poder invertir toda la prima en enviar este monto a capital. ¿Esto qué va a hacer? Va a reducir los intereses que vamos a pagar por el préstamo y nos va a liberar también capacidad de pago mensual y flujo de efectivo. Si la prioridad no viene siendo como tal una deuda de tal medida, la teoría dice que deberíamos ahorrar entre el 10 y el 20%, pero no siempre podemos hacer esto. Lo que yo recomiendo es enfóquese en qué es la prioridad, la deuda, la inversión, el ahorro. Si tiene una capacidad importante, ahórrela, pero también no olvidemos que este beneficio es para disfrutarlo, así que no es limitante el poder también viajar con él, darse un pequeño gustico o hacer actividades adicionales. Usted habla de la inversión. ¿Qué opciones hay para poder invertir esa platica que de pronto nos llega y dice, bueno, no queremos dejarla ahí sin generar rentabilidad, quiero que empiece a generar rentabilidad? ¿En dónde puedo invertirla? ¿Qué opciones tengo?
Bueno, a veces creemos que para hacer inversiones necesitamos montos muy grandes de inversión. No, actualmente existen plataformas en línea con entidades reconocidas financieras y que también están siendo avaladas por la superintendencia, en la que podemos hacer coberturas en otras monedas o hacer inversiones pequeñas que pueden ir directamente en Wall Street a gran compañías como Apple, como Amazon, y que son inversiones que van desde los $20. Entonces, no necesitamos montos muy grandes, pero podemos hacer este tipo de inversiones que generan rentabilidad. También recordemos que tenemos vehículos financieros como lo son los CDTs, que tienen una tasa fija y sobre los cuales podemos tener una rentabilidad ya prenegociada con los bancos de cuándo, en qué tiempo y sobre qué monto. Ahora, Alexander, hablemos de ese aporte que da la economía, esta plata que va a ingresar para los trabajadores formales para dinamizar esa economía. ¿Cómo se inyecta pues, a una situación que estamos viviendo en este momento en el país donde el consumo ha bajado? Bueno, según el último reporte emitido por Asofondos, 10 millones de colombianos recibirán prima en los próximos días, lo cual implica una inyección de 12 billones de pesos para el consumo en los mercados. Esto debe reactivar la economía. Si bien sabemos que está un poco desacelerada, una de las ventajas que tiene el momento en el que estamos es que no solemos usarla para hacer los pagos de compromisos, digámoslo así, de fechas especiales como lo son diciembre o épocas dicembrinas, sino que podemos usarlo para disponer de aquellas necesidades en las que sí podemos generar una inversión. Compras adicionales, pagos que nos liberen cupos que nos permitan hacer otro tipo de inversiones, remodelaciones, estudio. Esta inyección adicional de capital que tenemos y que si recordamos los últimos indicadores presentados por el Banco de la República, donde solo 4 de cada 10 colombianos tienen un hábito de ahorro, va a generar una mecánica. No significa que sea positivo decir que los colombianos no tenemos un hábito de ahorro, pero sí tenemos un dinamismo económico que se aflora cuando tenemos los recursos. Ahora hablemos, usted dice, puede darse un gustico, ir a algún viaje, comprarse algo. Vemos que en esta temporada también los comercios pues están impulsando descuentos, bonos de regalo. También se las están ingeniando para incentivar esas ventas. ¿Qué recomendarle ahora a la gente, al comprador? Recordemos que en estas épocas tenemos siempre actividades asociadas a la prima, promociones, descuentos, beneficios, 2x1. En este momento es un buen momento para comprar, aprovechar estas opciones, aprovechar estas alternativas, obtener el mayor costo-beneficio por la mayor cantidad de productos o servicios que podamos tener. Es hacer rendir un poquito más el dinero. Alexander, y ya para ir cerrando, ¿usted recomienda hacer un presupuesto? Yo sé cuál es mi ingreso y cuánto voy a recibir extra. ¿Usted recomienda dividirlo en un presupuesto independiente? Yo recomiendo que, indiferentemente de que la prima llegue o no llegue, tenemos que tener un presupuesto, debemos saber qué nos llega, cuáles son las necesidades básicas para que tengamos una correcta libertad financiera. La libertad financiera no es tener mucho dinero, sino es vivir cómodamente y tranquilamente con dinero disponible para eventualidades en función a mis ingresos, pero entendiendo que en la oportunidad que tenemos de este ingreso adicional, la podamos direccionar al objetivo, bien sea pagar el endeudamiento, viajar, tener una formación académica, hacer algún tipo de inversión o hacer una compra específica, carro, casa o lo que deseemos. Entonces, el presupuesto va a ser siempre un aliado muy, muy importante para que nosotros gestionemos correctamente las finanzas personales. Alexander Hernández, experto en finanzas, muchas gracias por su tiempo en Signo Pesos. Luisa, a ti muchísimas gracias por la invitación. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere la Primatón, la estrategia que lanza Fenalco para reactivar la economía del país, con descuentos de hasta el 80%. Les contamos desde cuándo empieza. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso, quien nos trae noticias sobre la venta de vivienda. ¿Qué es lo que pasa, Víctor, y por qué siguen de capa caída? Luisa, buenas noches televidentes. Pues sí, ayer reportábamos con optimismo y lo decían muchos analistas que algunos sectores de la economía están mostrando señales importantes de reactivación. Recordemos que venimos de una fuerte desaceleración económica, pero eso todavía no está ocurriendo. Esa reactivación todavía no está llegando al sector de la vivienda
vivienda, cuyos datos cada vez son peores, por decirlo de alguna forma. Resulta, y recuerde usted, Luisa, que el año pasado las ventas de viviendas nuevas tuvieron una caída cercana al 50%, es decir, bajaron bastante, se redujeron la mitad. Y sobre esa base, este 2024 siguen bajando y por eso hay tanta preocupación en el sector constructor. De hecho, el dato de mayo, que le voy a mostrar en unos segundos, es el más bajo desde que apareció la pandemia, llega a Colombia y se producen esos confinamientos. Por eso, pues también hay alarma en el sector. Veamos las cifras. Solo en el mes de mayo se comercializaron 8.722 unidades. Y uno empieza a mirar para atrás y efectivamente desde por allá marzo, abril del año 2020, cuando llega el COVID a Colombia, no se registraban ventas inferiores a las 10.000 unidades en tan solo un mes. Esto representó una caída del 25% y este es el balance de las ventas de viviendas nuevas en el corrido del año, es decir, enero a mayo de 2024, se comercializaron 53.623 unidades con una caída del 14%. Las razones básicamente siguen siendo las mismas. Desde Camacol pues han venido diciendo, todavía no han opinado sobre estos datos, pero han venido diciendo que los cambios que ha tenido el programa Mi Casa Ya han impactado al sector BIS y otras cosas como la misma desaceleración de la economía y las altas tasas de interés que todavía se mantienen en el sistema financiero para los créditos hipotecarios, entre algunas razones que tienen todavía muy disminuido a este sector. Es decir, los colombianos no se motivan a comprar vivienda. No se motivan todavía, aunque es posible y es muy posible, pero tocaría mirar a ver qué ocurre hacia adelante. Y es que como tenemos la perspectiva o la expectativa de que el Banco de la República va a seguir bajando sus tasas de interés y cuando el Banco de la República haga todo su ajuste a la baja en tasas de interés, eso se va a sentir con mayor medida en las tasas de interés del sistema bancario. Es muy posible que muchas personas estén ahí un poquito frenadas esperando a que por allá en el mes de diciembre tengan una mejor tasa de interés para animarse a pedir un crédito y comprarse su vivienda nueva. Bueno, Víctor, muchas gracias por la información y quiero contarle que otro de los sectores de la economía que continúa en terreno negativo es el comercio. Por eso Fenalco lanzó hoy la Primatón, una estrategia para reactivar las ventas. A la fecha, más de 200 marcas han aceptado la invitación del gremio para sumarse a la jornada. Si usted quiere identificar un negocio que está participando en la Primatón, va a encontrar este sello en el establecimiento físico o en la página web. Escuchemos la invitación del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal. Desde Fenalco queremos invitarlos a que todos los colombianos y el comercio organizado del país se sume a nuestra gran jornada de descuentos del 28 al 30 de junio. Es la gran oportunidad que esta gran primatón, como la hemos llamado, pueda a los comercios ofrecerles la posibilidad de rotar sus inventarios, igualmente de mejorar sus ventas, pero también a los colombianos a adquirir con grandes descuentos, hasta el 80%, el 50%, 40%, productos que no han podido adquirir durante este primer semestre del año. Los invitamos pues 28 al 30 de junio a la gran primatón de Fenalco. Ahora hablemos de lo que movió el motor de la economía en abril. Vamos a ver aquí en esta gráfica. En primer lugar está administración pública, es decir, todo lo que invierte el Estado, que fue del 13%. En segundo lugar están las actividades primarias como agricultura, ganadería, pesca y minería, que fue del 10,2%. Luego están las actividades terciarias como suministro de energía, gas y agua. Y en el último lugar están las actividades secundarias que incluye industrias y también comercio. En abril, el total del indicador de seguimiento a la economía se ubicó en el 5,52% comparado con el mismo periodo del año pasado. Pero algunos gremios económicos, aunque hubo aspectos positivos, dicen que el resultado fue agridulce. Escuchemos. Para el sector agropecuario, el crecimiento no es la única receta para el éxito sectorial. Tal vez es más importante la rentabilidad y la generación de empleo formal. Y a pesar de ese crecimiento, en 2 de los meses del periodo analizado, el mismo DANE reportó la pérdida de más de 200.000 puestos de trabajo en nuestro sector. Frente a la creación de empresas tenemos una disminución y mientras más caiga ese indicador, más dificultades habrá en el crecimiento de la economía y también en el recaudo que puede generar el gobierno nacional. En ese orden de ideas es muy importante que se genere un plan de reactivación económica donde se pueda incluir de manera prioritaria a la micro, pequeña y mediana empresa.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato, el ranking de Mercotalento Colombia sobre las empresas en el país que más atraen talentos. En primer lugar está Ecopetrol, luego Bancolombia, sigue Grupo Nutresa, Alpina, Bavaria, Sura, EPM y Nestlé. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.